Hola, ¿qué tal con todos? Una vez más, un capítulo de Ingeniarte. Mi nombre es Jorge Palacios y el día de hoy tengo a otro invitado especial, pero que tiene esta carga de que es alguien a quien yo admiro un montón, porque aparte de que es colega músico, es tecladista, es el primer tecladista que traigo, pianista, docente, y hay una trayectoria muy grande atrás de él y una conversación súper linda que ya teníamos antes y la desarrollamos en 10 minutos y todavía no había empezado el podcast, entonces dije, no, tenemos que grabar. Gatito Maldonado, Mauricio Maldonado, por favor, qué lindo tenerte acá, ñañito, gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorge, por la bienvenida, por tu invitación. Y bueno, aquí a las órdenes para cualquier cosa que estemos listos para hacerlo. Ñañito, preséntate un poco desde tu parte. Claro, bueno, quiteño. eh, Siempre me gustó la música desde chiquito, ¿sí? Desde los 7 años empecé con la música. Eh, ¿Cómo vino ese? Vamos a entrar desde ese mismo lado. ¿Cuándo ujú. entró la música a ti? ¿Cómo? Bueno, a través de mi familia, concretamente a través de mi papá, ¿Ya? ¿sí? Que compró un órgano de mueble en ese entonces, ¿no? Año 1986, en el Mundial de México 86. Nos trajo un teclado y en la familia pues empezamos a, ¿cómo se dice? Vulgarmente monear. Empezamos a monear ahí. Ahí me gustó bastante cada tipo de sonido que tenía el teclado este de mueble, esos órganos que tenían 2 pisos. Así que a mí me fascinó y poco a poco fui descubriendo, haciéndolo a mi manera, sacando canciones por oído de a poco. Eso fue toda la niñez, adolescencia prácticamente. En la adolescencia estuve en varias bandas que no llegaron a trascender mayor cosa, pero estuve ahí teniendo cada vez más experiencia, conociendo más músicos en ese Ujú. entonces, ¿no? Luego, a los 18 años, estudié en el Conservatorio Franz Liszt, luego me fui al Conservatorio Nacional y fui un poquito explorando la parte académica de la música, ¿no? Posteriormente, a los 23 años prácticamente, yo entro a Viuda Negra, ¿sí? Que es la banda con la cual me ha dado bastante experiencia, satisfacciones. Tuvimos muchos conciertos a nivel nacional especialmente. También tocamos en Colombia, pero básicamente la mayoría fue en Ecuador. Eso pasó a los 23 años, ¿no? Pasaron. ¿Cómo, eh, cómo llegó? O sea, quiero determinar cada etapa. Primero, una vez Ujú, hablando con Julián Frangi, no sé si le ujú. cachas, Sí, sí, claro. el Juli me decía que él convivía mucho con la música. Pensando en este niño de 7 años Ujú, con ese mueble que mi tía también tenía uno porque tocaba en su alabanza y era ujú, muy común tener ese mueble ujú, órgano. ujú. Julián Frangi dice que él convivía con la música. ¿Tú Ya. tenías esa convivencia con la música o eras el único que estaba descubriendo? Sí, o sea, yo convivía con la música ¿Ya? prácticamente día y noche, ¿no? ¿Ya? En ese entonces con recursos distintos como eran las caseteras. Yo, por ejemplo, escuchaba una radio, una música que me gustaba, estaba muy atento para grabarla con cassette, era otra época, ¿no? ¿Ya? Claro. De ahí me gustó mucho, mucho uno de los discos de Bon Jovi en ese entonces. Entonces me obsesioné en sacar cada uno de los temas así y me encantó. Y es como que iba yo anotando en mi lenguaje, ¿no? No un lenguaje formal en ese entonces. Yo ponía ahí cualquier cosa, pero yo me entendía para tenerlo como un registro de casi todas las canciones de Bon Jovi en esa época, ¿no? Luego, bueno, descubrí otra música O sea, pero empezó un gusto. claro, fue un gusto especial en la adolescencia Claro. prácticamente, sí. Entonces, sí, o sea, convivía con la música realmente. A veces me encerraba en la casa, en el cuarto, perdón, y era mi mundo. Escuchaba bastante una banda que se llama pues Dream Theater, no sé si has escuchado. Claro que sí. Entonces Obvio, también sí, sí. me volví loco con esa música y creo que marcó mucho, ¿Cómo mucho esta llegó Dream banda. Theater a tu adolescencia? Bueno, yo tenía un compañero del colegio que era muy conocedor de música, era ¿Ya? impresionantemente conocedor. Y claro, él se importaba en ese entonces, se importaba discos o cassettes, básicamente, ¿no? Entonces él tenía la gentileza de prestarme o regalarme incluso a veces algunos cassettes. Entonces me ponía unos mixes, ¿no? Le encantaba mezclar a mi gran amigo Pato Bolaños. Entonces me regalaba o me prestaba, como te digo, y entre esa música había de todo, ¿no? Había Van Halen, había Stratovarius, había Ingrid Malmsteen, Joe Satriani, Dream Theater.
Es que, por ejemplo, yo te digo, en mi adolescencia yo no tuve acceso a ese tipo de música que la tengo ya mucho después, o sea, como Claro, saliendo de la adolescencia. claro. Entonces, yo sabía, y eso pasaba mucho con la gente que le gustaba el metal, que le gustaba como lo que decíamos las bandas raras. Yo no llegué a valorar, por ejemplo, el Dream Theater hasta estar en Argentina, que fui a Ya. verlos en concierto y me pareció brutal. Y aún así decía, ¿cómo es que este tipo de música llega a mí? Y me parece fascinante que haya habido como un amigo Ujú. tuyo que te dé ese tipo de música, que no necesariamente estaba en radios o en las tiendas discográficas y demás. Claro. O sea, era música totalmente desconocida para la época. Claro. Totalmente. No, no había en ningún medio prácticamente. Y eso influye un montón por cómo Claro. tocas. O sea, En parte, claro, fue una de mis influencias, aparte de Emerson, Lake and Palmer, Vitaly Kuprik y un montón de bandas en ese entonces raras, ¿no? Y bueno, fue por ahí mi mayor conexión con la música, ¿no? Entonces, y yo ya la veía como algo muy, muy íntimo, como que era mi vida realmente, ¿no? Y poco a poco yo fui entendiendo eso. No fue tan fácil para la época también, porque en esa época la música no era una opción, no era una opción de seguir como ahora, ¿no? Que tienes varias universidades, varios estudios para eso. En esa época no había tanto esa tendencia a estudiar música. Entonces yo efectivamente no elegí la música en ese entonces para estudiarla así a profundidad, sino escogí otra carrera, que es la administración de empresas, ¿sí? Pero también yo tenía mis grupos, ¿no? Entre esos Viuda Negra y otros más también, con lo cual prácticamente empecé a vivir de la música de a poco, ¿no? Y bueno, ya pasaron los años, con Viuda Negra estuvimos hasta el 2010, desde el 2000, en mi caso desde el 2002 hasta el 2010. Y bueno, ahí ya fue un quiebre, la banda se separó, ¿sí? Por algunas razones internas, personales de los miembros de la banda. Pero yo también ya tenía otras bandas, ¿no? Entonces tenía lo que se dice comúnmente las chauchas, ¿no? También daba clases particulares de piano, justo lo que conversábamos antes. Me gustaba mucho dar las clases particulares. Y bueno, es en el año 2013 que yo decido estudiar música ya como carrera, ¿no? Entonces en una universidad de aquí de Quito. Me gustó lo que dijiste previo de la idea de que tú ya tenías claro lo que querías hacer Sí. con tu carrera, para estudiarla académicamente. Porque como antes no había tanta formalidad, digamos que la única universidad formal era la San Francisco, si no recuerdo. Y bueno, no es que era tan fácil entrar a la San Francisco. Claro. Y sobre todo por el lado económico. Entonces, el formar parte de la academia nace por este objetivo. Si quisieras contarlo, sería... Claro, claro que sí. Sí, justamente yo quise entrar a estudiar música por varias razones, ¿no? Primero para, obviamente, mejorar como uno como músico, como tecladista, como pianista. Me interesaba también hacer contactos, ¿sí? Conocer a más músicos de los que conocía en ese entonces. Y también quería yo, con esos estudios, tener una experiencia tal que me permita dar clases a futuro, ¿no? Dar clases en un colegio. Ese era mi objetivo, claro, desde el inicio, ¿no? Pasaron los años y así fue. Así fue en el 2017, 2018, y ya empecé a dar clases, digamos, con el título en una institución educativa de aquí. Y realmente me gusta, siempre me gustó dar clases, siempre me gustó. A mi papá también le encantaba dar clases en otra rama, pero siempre la docencia estuvo en mí, ¿no? Y bueno, hasta ahora, aquí estamos como tecladista, como profesor, y ahí vamos. A ver, entremos un poquito en la idea de la educación, ¿ya? Eh, yo contaba en el podcast, y lo hablábamos hace un rato, de una mala experiencia que yo tuve como profesor. Con la institución, no con mis alumnos. De hecho, yo siempre estuve y estoy renegado como a dar clases, siempre y cuando, y ese es mi lema, la persona quiera aprender música. Y si ya entro a una academia, lo que espero es como hablábamos hace un rato del humano integral. Yo no deseo más músicos, sino deseo personas que puedan a través de la música encontrarse a sí mismos de una manera que tal vez las ramas más técnicas se olvidan. Y eso que la música tiene técnica. Entonces me gusta como pensar bastante en los diferentes tipos de inteligencias y cómo puede ayudarles la música a desarrollarlas y a desarrollarse en las demás cosas.
tratando de ser humanos integrales. Esa es mi afición. Pero si me dices, me quiero dedicar a enseñar, no. ¿De dónde nace esa vocación? Me mencionas que tu papá fue profesor. ¿Profesor de qué, perdón? Bueno, mi papá era un profesor de materias de tipo contabilidad, Ya. economía, administración de empresas, proyectos, por Ya. ahí más o menos. ¿Y llegaba con eso a la casa? O sea, con esa idea de soy profesor. ¿Cómo era? Bueno, sí. Realmente, sí, cada día nos contaba cierta experiencia con alguna clase, con algún alumno, algún compañero de trabajo. Siempre estuvo la docencia realmente en la familia, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí fue. De hecho, yo cuando era niño, o sea, chiquitito, yo era el profesor de mi mamá, ¿no? Entonces, yo le enseñaba, supuestamente, ¿no? Le enseñaba cosas de números, cosas de la naturaleza, las montañas. Entonces, mi mami me seguía con la corriente, con el juego, ¿no? Entonces, yo jugaba a que le enseñaba a la clase, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso fue como un indicio de que sí me gustaba la enseñanza, ¿no? Tengo bastante paciencia, creo, para enseñar. Creo que es importante eso. Y como tú dices, claro, la educación no es solo para la música, en mi caso, no es tanto formar músicos. Claro, puede haber estudiantes que sigan esa carrera, por supuesto. Pero a mí lo que me interesa es formar personas de bien, formar personas integrales, honestas, comprometidas, estudiosas, en fin, muchas cosas buenas que la música puede ayudar. ¿Cómo daría la música exactamente esos valores que acabas de mencionar? Bueno, la música te da constancia, ¿no? La música te ayuda a ser perseverante, a seguir tus sueños, ¿no? A tener paciencia. Yo creo que son virtudes absolutas de un músico, ¿no? O sea, tiene que tener esas condiciones para sentirse mejor, yo creo, ¿no? Y para aprender cada vez en la música. También es importante las relaciones humanas, ¿no? O sea, en la música aprendes a manejar el trabajo en equipo, ¿no? Tienes compañeros de grupo o de clase que tienen que interpretar al mismo tiempo una canción, por ejemplo, ¿no? Que es lo que me pasa diariamente, ¿no? Siempre les digo yo a mis alumnos de toda edad que son un equipo, entonces tienen que sentirse como tal, ¿no? Y todas estas virtudes les ayudan a cada uno de ellos, ¿no? Sí, lo ves como representé. Porque, por ejemplo, yo te digo, cuando uno como músico, no sé si te pasaba esa ansiedad de querer sacar el tema. O ya tenías como dentro de ti saber que quiero sacar el tema, entonces tengo que revisar, por ejemplo, la línea melódica o la armonía y darte ese tiempo y esa paciencia que uno tiende a adquirir, pero que a veces la ansiedad te come. No sé si te pasó a vos. Sí, claro. Y en la universidad más aún también, ¿no? Porque ahí, aparte de tener todas esas condiciones para seguir aprendiendo, es la presión, ¿no? La presión de sacar una canción en ese entonces, una canción de jazz, un tema de jazz, que era para mí bastante difícil, ¿no? Entonces, en una canción yo estaba ahí 2 semanas, o sea, en una sola canción, ¿no? Entonces, O sea, yo, brother, nunca me lo hubiera imaginado, pensando que tienes toda la habilidad ya marcada. claro. O sea, no pensé que te costaba ¿cuál? Claro. O sea, bueno, primero que yo antes de entrar a la universidad no había aplicado el jazz, ¿no? En el piano. En la universidad, claro, gran parte de los estudios es jazz, música contemporánea, pero gran parte de los recursos melódicos y armónicos son de jazz prácticamente, ¿no? Entonces para mí fue un poco complicado realmente entrarme en ese mundo, ¿no? Comprender, en fin. Pero de una u otra manera, pues lo logré. O sea, tal vez no soy un músico de jazz, definitivamente, ¿no? Pero sí me sirvió mucho en cuanto a la información de la armonía principalmente. Entonces, como un recurso, el conocer jazz me parece súper importante. Estaba acá. Aún así, tenías esa ansiedad, como decir, necesito sacar eso y te tardabas 2 semanas. Eso obviamente, en la ejecución, mientras ibas haciendo, te ibas dando cuenta de que necesitabas desarrollar más paciencia, que no iba a salir, que tal vez hacer un lick, por ejemplo. Uno no lo escuchaba bien. El estudiar la música
generaba estos valores como la paciencia y... ¿Qué más podría decirlo? La constancia. Constancia, perseverancia. justamente, saber qué está sonando, si no está sonando y justamente llevarlo a la colaboración. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que lo ignora? Pareciera que la gente sí ignora todo ese proceso que toca llevar antes de presentarlo. ¿Cómo es que uno debería demostrar a las personas que lo desconocen que hay estos valores implícitos dentro del hacer? Claro. Bueno, un profesor de música creo yo que es Ujú. importante que mencione estos atributos, estas características que son súper importantes al rato de hacer música, ¿no? Muchos, bueno, habrá pues estudiantes que creen que al siguiente día ya les va a salir el tema musical, ¿no? Entonces tienen poca paciencia, entonces difícilmente pues van a lograr tocar bien una canción, ¿no? O sea, hace falta un proceso. Incluso, por ejemplo, si es que es un solo, por ejemplo, un solo de teclado, un solo de guitarra, tiene que practicarse de manera lenta, ¿no? Lenta hacia más rápido, cada vez más rápido para lograr a la velocidad deseada, ¿no? Entonces estamos hablando de paciencia, estamos hablando de constancia, porque si yo me pongo en una actitud de que digo, ok, no me salió a la primera, segunda vez, ahí dejo. O sea, más bien hay que seguir intentando. Yo creo que es importante eso, ¿no? O sea, poniendo todos los medios para lograrlo, ¿no? Yo creo que sí se puede, pero como te digo, estos características son súper importantes. Y se van enseñando justamente. Claro, claro. ¿Cómo han sido tus experiencias? Ya hablamos un poquito de... Tuviste 2 años presencial y 2 años pandemia. El hecho de trabajar con más niños, más de un solo niño. Yo te contaba hace un ratito, yo tenía a mis niños en la academia, que si están viendo esto les mando un saludo. Era muy lindo. Por justamente esta razón, por ejemplo, voy a conectar ciertas ideas. La primera es que tenía un niño que era muy habilidoso, tenía un gran talento, pero se confiaba. Entonces, como se confiaba, me gustaba aumentarle un poquito la dificultad, justamente para que se diera cuenta de que puede hacer más cosas. Pero como era bueno, se confiaba y se frustraba. Y no canalizaba sus emociones. Entonces se desquitaba con el instrumento. Ah, no me sale. Y le pegaba el piano. Y es como le dije, no es que te vaya a salir. No creo que te va a salir ahorita. Creo que lo que vamos a practicar ahora es unas cuantas veces hasta que te salga. Porque eres bueno, crees que te va bien. Y la verdad es que siempre va a haber algo más difícil, siempre va a haber un reto. Y no solamente es en el piano, es en la vida. A veces nos frustra que nos salen las cosas, pero yo quiero enseñarte con esto de que puede ser que seamos muy buenos, pero siempre va a haber algo muy difícil. Y hay que disfrutar el camino. Entonces hay que repasarlo, hay que hacerlo más lento y trabajamos justamente en la paciencia. Mi trabajo con cada uno de mis niños era lindo. Tenía una niña que la mamá creo que ve mis podcasts. Y mi niña, en cambio, no era talentosa, era hiper dedicada. Súper, súper dedicada. Entonces, esta niña, le estábamos viendo el Preludio en Do mayor. Es una obra muy sencilla para una niña de 5 años. Y, y se iba dando cuenta, ella iba descubriendo las cosas, iba descubriendo las posiciones. Ella se daba cuenta. Me fascinaba verla porque al comienzo le frustraba, pero era como, vamos una vez y otra vez y otra vez, y yo me encargaba de hacer los videos para decirle, haz esto, ¿ya? Y cuando vayas a clase yo te voy revisando y vamos a la siguiente parte. Al final terminó haciendo la obra y ella se sentía muy orgullosa y aplaudía y se sentía bien consigo mismo. Entonces ya tenía estos dos opuestos, pero necesitaba yo en esa hora de trabajo con cada uno de ellos darme ese momento con cada uno. No me imagino qué hubiera pasado con 20. No, yo personalmente no hubiera podido. ¿Cómo ha sido para vos que te cuentas que ya hay bastantes niños y chutas, no Sí. sé? Bueno, cada niño, cada alumno es un universo distinto, ¿no? Fíjate que yo como profesor también aprendo de ellos, aprendo de cada uno de ellos, ¿no? Y también ellos me enseñan a ser paciente, me enseñan a ser constante, porque si no, yo tiraría la toalla al segundo día, ¿no? Pero sí, o sea, es importante entenderlos primero, ¿no? Luego, poco a poco, pues se van generando lo que se dice las normas de clase. Creo que es importante como establecer cuáles son las reglas del juego desde el inicio, ¿no? Y eso se adquiere con los años. No es tan fácil. A mí los primeros años me costó.
me costó bastante. Pero luego ya pasa el tiempo y uno cacha cómo manejar ¿Qué era eso. lo que más te costaba al comienzo? Bueno, al comienzo justamente el manejo de la clase. O sea, en los primeros días veía a un niño yéndose al otro puesto, el otro corriendo, el otro levantándose, el otro hablando como cuando quiere. Entonces, en ese momento pues se producía un caos, ¿no? Entonces, poco a poco fui aprendiendo cómo manejar eso, ¿no? Y claro, es muy importante la motivación. La motivación a los niños que sepan lo que van a lograr, ¿no? Eh, felicitándoles cuando logren una parte de la canción y pasito a pasito, ¿no? Lograr esos pequeños avances que con el tiempo se logra ya un producto, ¿no? Que a la final se presentan productos y pues creo que es importante todo eso contemplarlo. Uh-huh. Y aún así lo viviste y después, ¿cómo ha sido el trabajo con todos? O sea, justamente el decir, vamos a hacer ese producto. Si pudieras narrarme un poquito, y creo que tiene mucho que ver con la creatividad. Claro. Bueno, para crear un producto estamos hablando de, por ejemplo, un grupo de clase que termine tocando una canción, digamos, con el piano, con el xilófono, con la guitarra, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo hago es primero tener claro qué es lo que quiero, ¿no? O sea, qué canción básicamente es lo que busco con los chicos, qué destrezas quiero relacionar con su aprendizaje, ¿no? En tal canción. Entonces, me doy el tiempo de investigar qué canción podría servir para mostrar a los chicos, ¿no? Luego del qué viene el cómo. ¿Cómo les enseño? Porque claro, para mí puede ser de una manera entendida de una manera, pero para mis chicos es diferente, puede ser diferente. Entonces tengo que ir poco a poco. Primero que dominen las notas, cada una de las notas, luego les enseño la melodía, les enseño a solfear la melodía, ¿no? Solo solfear, no tocar el instrumento, sino solamente solfear la melodía. ¿Y cómo capturas la atención de ese momento? Porque Bueno, quiero hacer un contraste, no sé si a ti te pasó uh-huh, cuando estabas en el cole, el tipo de profesor de música que tuviste. uh-huh. Porque yo me acuerdo del típico listen de música. Claro. Y te juro, y esa es mi experiencia con profesores de escuela o colegio, todas las clases fueron exactamente iguales. Todos me dijeron el compositor del himno nacional es tal y el del letrista es tal, y esta es la negra, la blanca, la redonda, las figuras. Y en eso pasaba, y después intentaban como enseñar a solfear y era como un ejercicio matemático que tenías que memorizártelo y Claro. escribirle debajo. Esa fue mi experiencia con los profesores de música. Y era terrible, porque no sé si eso era música. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahora hay maneras divertidas de aprender la música y el solfeo, por ejemplo, hablando de eso, ¿no? Ahora hay esta metodología, bueno, ya es de hace muchos años, pero ahora lo aplico yo en mis clases, la metodología Kodály, ¿no? De Zoltán Kodály, un músico importante de Hungría. Entonces, él hacía el solfeo con símbolos hechos con las manos, ¿no? Do, re, mi, cada nota tiene un símbolo. Entonces, eso a los niños les encanta. O sea, les fascina a los niños relacionar eso. Entonces, capturas inmediatamente la atención. Entonces, ya no enseñas solo solfeo, sino solfeo con movimiento específico. Entonces, pura concentración. El sol es así, ¿no? El la es así, etcétera, etcétera. Entonces, se enseña ahora música de una manera diferente, diferente a lo que eran los años anteriores, como tú bien mencionas, ¿no? Y bueno, también se engancha a los alumnos con la información de la canción. Ok, vamos a aprender esta canción. ¿Qué hay detrás de esta canción? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el compositor? ¿De dónde viene la historia de esta canción? ¿Alguna anécdota? A los chicos les gustan mucho las anécdotas, los datos curiosos, ¿no? Entonces, de esa manera, el alumno dice, wow, voy a aprender esta canción que sale en esta película, ¿no? Entonces, se generan diversos métodos de atención, básicamente, y de enseñanza, por supuesto. Y tú ya tenías esa vocación cuando entraste a estudiar, o sea, decías, voy a enseñar así. No, poco a poco. Ya. Poco a poco fui investigando el tema, porque uno no nace sabiendo, hay que investigar el tema. O sea, ahora como hay internet, hay YouTube, hay un montón de páginas de música, uno puede acceder a recursos. He comprado también libros, he estado en varios cursos de enseñar música, ¿no? Entonces,
poco a poco, eso te da los años, el aprendizaje constante. Y bueno, no termino de aprender, ¿no? Me falta un montón. Pero me siento contento con lo que he aprendido y con lo que he enseñado a los chicos. Pero está súper lindo. O sea, yo si hubiera tenido un profesor como vos, posiblemente hubiera sido músico más antes, hubiera estado más seguro de ser músico. Sí, no hay una satisfacción más grande para mí, creo que para cualquier profesor, que verles a los chicos con conocimientos adquiridos. O sea, y eso les genera emoción, por supuesto, ¿no? Entonces es muy importante eso. O sea, creo que no existe una... No te podría describir cuán bien uno se siente cuando ve el resultado, ¿no? Y más aún cuando es algo grupal. No Claro. solo uno, no solo dos, no solo tres, no. La mayoría de la clase, ¿no? Todas las bandas musicales, que también dirijo bandas musicales, ¿Y ¿no? cuál es el feedback que tienes directo? ¿Qué te dicen tus chicos? Bueno, tengo un feedback positivo. O sea, me gusta escucharles también sus sugerencias y todo, pero yo percibo que sí pega, sí pega, sí funciona de alguna manera. Claro, no se puede tampoco generalizar al 100%, habrá Claro. algún niño que no, algún alumno que no, pero sí he visto esa respuesta favorable de los alumnos. ¿Cómo es esa respuesta, si pudieras describirla? Por ejemplo, si alguien te dice algo, no sé. Ya, por ejemplo, casi siempre yo pregunto, ok, vamos a ver, ¿quién lo logró tocar esta parte? Por ejemplo, alza la mano, ¿quién lo logró? Entonces, ya uno ve, ¿no? En la música no se puede engañar, no se puede engañar. No o sea, si es que alguien alza la mano y no sabe, un profesor ya sabe que no es así, ¿no? Pero yo veo la respuesta. ¿Quién ya se sabe de memoria la canción? Todos alzan la mano. O la mayoría alza la mano. Ya es un buen indicio de que están aprendiendo la canción. Y eso se demuestra escuchando, obviamente, ¿no? Totalmente. Tocando y escuchando. Ajá. Entonces, sí, o sea, yo veo por ahí, es muy común el interés de los alumnos que te preguntan, oye, profe, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo aprendo esta canción? O lo que sea. Entonces, sí se ve una respuesta, ¿no? Aparte que la música en sí ya te ayuda a que no es una materia como otras, ¿no? Que pueden ser difíciles, pueden ser tediosas. La música en el colegio, en la escuela, hay que tratar de hacerla divertida, hay que tratar de hacerla agradable, ¿no? Que sea la materia favorita del alumno. Ese es como que el objetivo, ¿no? Qué loco, qué lindo. Si hubiera Claro. tenido un profesor como vos, hubiera sido como distinto, creo, la vida. Y está bien, tal vez yo sí tenía como esta vocación por ser músico, por hacer música. Lo que me lleva a la pregunta de, ¿qué es la música para vos? Bueno, la música para mí es mi vida prácticamente. Sí, pero por ejemplo, hablemos de que lo vas a enseñar. Uh-huh. Entonces, una de las primeras cosas que hoy por hoy, yo pienso en esto, ¿no? Y es algo muy personal. Yo estimo en algún momento de mi vida tener hijos. Entonces pienso en lo siguiente, pienso en tener la habilidad, espero, de poderles enseñar y en un momento cuestionarles lo que les he enseñado, que me cuestionen lo que les he enseñado y generar pensamiento crítico en mis hijos. Me encantaría eso. Y pienso que siempre le tuve miedo a las definiciones, porque si no contestabas la definición de qué es música, te hablo de mis clases de música, de qué es la música, entonces estaba mal. Y hoy por hoy les digo a mis niños, ¿qué es música para ti? Y tu respuesta me va a ser totalmente válida. Ahora eres profesor. Y entiendo que es tu vida, ¿no? Claro. Me acuerdo que cuando en la UDLA te hacían esa pregunta y quién era el decano en ese momento te decía, no quiero que me digas que es mi vida, porque eso me lo dicen todos. Claro. O sea, bueno, se entiende. Pero es la Claro. música para ti, Mauri. Claro, bueno, es compartir, es aprender, es conocer, es disfrutar, es vivir. Prácticamente eso es la música para mí. Todas esas definiciones o palabras creo que engloba mucho de lo que es, ¿no? No es solo tocar, no es solo escuchar, sino son otras cosas, ¿no? Que luego con el paso de los años uno se va dando cuenta de que son súper importantes, ¿no? ¿Has tenido alguna crisis con la música? Crisis con la música, la verdad no he tenido ninguna crisis. Realmente creo que la música me ha dado más momentos
buenos, excelentes, satisfactorios que lo contrario. Creo que he tenido la suerte de compartir con músicos con los cuales me llevo bien. Es importante tener esto, ¿no? De llevarse bien con Siempre has tenido con una los buena músicos. relación. Nunca podría considerar de que alguien pueda decir el gato es mala persona. Lo que pasa es que para mí es importante justamente lo que te decía de las relaciones humanas. O sea, es súper importante. O sea, un músico que hable mal del resto, por ejemplo, que hable mal de los otros músicos, que sea conflictivo, que sea demasiado exigente y que le meta ese tipo de onda, como que no aporta ni al grupo ni a la música en general, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El resto de músicos se va a dar cuenta de esa actitud y posiblemente no le van a tomar en cuenta, ¿no? No le van a considerar. Entonces son esas cosas que son importantes. Yo creo que hay que llevarse bien, como en todo lado, ¿no? Hay que tratar de llevarse bien dentro de mi pensamiento en lo posible, ¿no? O sea, incluso con cosas injustas, a veces se pueden dar cosas injustas, cosas que no le agradan mucho a uno, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, tocar algo que no te gusta, ¿no? De pronto uno tiene ahí la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero, en fin, creo que son importantes las relaciones humanas, de cómo llevarse con los compañeros, con los profesores, con los alumnos, ¿sí? Súper importante. Yo creo que es la base fundamental para un profesor, para un músico. ¿Y cómo lidias con la frustración? ¿Ha venido frustración a tu vida? Sí, claro. O sea, creo que es parte ¿no? Parte de la vida de todo ser humano, esta parte de la frustración. Justo hablando con el Sebas, que fue mi invitado anterior, hablábamos fuera de cámaras de cómo nos percibe la gente de afuera. ¿Ya? Y es gracioso porque siempre hay como, si tuvieras que identificar a una persona por ciertas palabras o ciertas cosas, está mucho desde afuera. Entonces, a veces desde afuera no se conoce lo que está dentro. O sea, siempre es una visión muy superficial, pero ya nos caracteriza de cierta manera. Como esta persona es buena onda, como me decía el Sebas, que dice, a mí me ven como político. Y el próximo alcalde de Ambato dice, bueno, es que das esa vibra. Estás hablando de los políticos diciendo qué políticas ambientales deberías tener. Mi apreciación desde afuera es que, aparte de ser un excelente músico, que lo has demostrado, en las tablas sobre todo, porque no he tenido una clase contigo, pero siempre has sido muy buena persona. Colaboraste con el proyecto del Paulo López y el Felipe en algún momento. Gustavo, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, pero... Sí. De Sus Nova. De Sus Nova, sí, claro. Sí. En algún momento decía nada que ver con el gato que tocaba en Viuda Negra, pero siempre muy buena persona, siempre una sonrisa, siempre una actitud muy bacana. Hasta cierto punto también digo muy formal. Sí, perdón, corrijo un dato. No es de Sus Nova, fuera de cámaras. Es Nova. Era solo Nova, sí, cierto. Ajá. Perdón, ¿cuál fue tu pregunta? Pregunta. Lapsus, sorry. Mi pregunta es esto, como tú te ves, cómo te veo hacia afuera de esta forma, como siempre increíble como músico, súper responsable, muy superficialmente hablando, no he tenido clases contigo, y siempre muy buena persona. Mi pregunta sería, las frustraciones, ¿cómo canalizas tus frustraciones, esas cosas como negativas? Bueno, yo creo que cualquier aspecto negativo que uno puede sentir en algún momento por cualquier razón, por razón laboral, lo que sea, ¿no? Creo que hay que tratar de canalizar dentro de lo posible, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí a veces pasan cosas que claro, digo, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué este man tiene esta actitud? O qué sé yo, este alumno, ¿qué le pasa? Pero creo que uno tiene más años, obviamente, entonces tiene que saber canalizar, no tiene que ponerse a la altura de esa persona, ¿no? Si viene una persona de manera mal educada, comportarse indebidamente, pues uno no, o sea, yo al menos no reacciono igual que él, o sea, no me pongo a la altura de Pero ese eres tipo consciente justamente de eso. Sí, totalmente, porque si es que yo actuara igual, pues no resolvería mucho la cosa. O sea, yo tengo ese pensamiento, esa filosofía. Creo que en mi caso como profesor, o sea, uno tiene que tratar de dar ejemplo, ¿no? Entonces,
Si un niño se porta de tal manera, uno tiene que ver la mejor forma para tratar de corregirlo, ¿no? Para tratar de educarle, que eso es lo que nos interesa a fin y al cabo a los profesores, ¿no? Entonces, eso, o sea, hay que lidiar dentro de lo posible de una manera tranquila, pacífica y resolver problemas, ¿no? Yo me centro en resolver problemas, o sea, en mi trabajo, básicamente, ¿no? Si tengo alguna cosa, algún inconveniente, pues voy a cómo resolver el problema, más que a calmarle a la persona que está alterada, qué sé yo, ¿no? No me ocurre con frecuencia, por suerte. De vez en cuando recibo ese tipo de situaciones. También hay problemas familiares de los alumnos, así, ¿no? Entonces hay que lidiar con eso. Pero creo que el cariño es lo más importante ahí. O sea, tratar de resolver con cariño dentro de lo posible, ¿no? Por más que a veces nos intenten sacar de casillas algunas situaciones, ¿no? Claro, pero siempre fuiste así. Sí, yo creo que sí. Siempre he tratado de manejar equilibradamente las cosas. Incluso en una banda, por ejemplo, cuando hay algún problema, alguna situación, siempre he tratado de mediar cuando hay alguna cosa, algún inconveniente. Otra cosa que diría de ti es que siempre has sido muy sobrio, lo cual es un estigma, la idea de que el rockero es rebelde. Claro, Y es un total. estigma hiper fuerte. Entonces, somos rockeros por rebeldía. Tocamos esa música con guitarras eléctricas, discurso de nuestros viejos en realidad, más que nuestro, por un acto justamente rebelde, por no sentirnos parte de la sociedad en la que vivíamos en nuestra juventud. Pero creo que es un estigma, porque ya te digo, yo te siento sobrio y siempre te he visto sobrio. Incluso cuando tocas, no eres un showman, estás tocando y lo disfrutas Sí. un montón, que es muy diferente a ser un showman. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te calificarías a ti mismo? ¿En el escenario? Ajá. Sí, yo creo que eh, trato de concentrarme en lo que estoy tocando, ¿no? Porque al final eso es lo que va a escuchar la gente, ¿no? Si yo por distraerme por alguna cosa, eh, digamos, me pego la jaladota, no se va a disfrutar bien el show, ¿no? Entonces trato de concentrarme dentro de lo posible, claro, pero también trato de disfrutar solo conmigo, disfrutar con mis compañeros de banda. Y creo que eso le enriquece y le da más energía a uno, ¿no? Para poder seguir dando el show, ¿no? Y eso, creo que es súper importante también la preparación previa de lo que uno va a tocar, ¿no? O sea, si hay un repertorio en tal noche, tal día, pues uno viene preparado para eso, ¿no? Y eso, pues. Es una... Justo hablaba con mi amigo Renato Pizarro. Siempre estamos hablando. Saludos, Renato. Siempre le mando saludos en este podcast. Y ayer hablábamos de la disciplina del ensayo. Yo justo ayer, después de más de 2 años, tuve un ensayo. Un ensayo muy decente. Horrible en ejecución, muy hermoso en volver a ensayar. Porque todos estábamos conscientes de es la primera vez que nos reunimos con estos músicos, la primera vez que tocamos juntos todos. Y fue muy gratificante sentir otra vez el espacio del ensayo. Justo fue en el live room del Pepe. Entonces justo ayer hablando con el Pepe me dice que viene viuda y digo, ah, qué acá mañana tengo para este gato. Y, y entro a la sala de ensayo. Fue muy linda la sensación de saber que te preparaste para ese momento. Digo, fue horrible porque la primera vez que ensayas con músicos con los cuales no has tocado es complejo. Es hasta que agarre ese feeling, esta cuestión de trabajar en equipo, ¿no? Todo el mundo hizo sus deberes y vamos a prepararnos. Y terminó muy bien, o sea, me encantó cómo fue esta idea de la corrección, de esto no está saliendo, vamos a revisar acordes, ¿qué sacaste tú? ¿Qué sacaste tú? Vamos a empatar esto, necesito que el baterista esté bien con el bajo, empate y todo eso. Yo sentí placer el día de ayer que tuve ese ensayo. Y, y justamente me metí a un grupo de alabanza. Y los temas son increíblemente fuertes. Yo no estoy acostumbrado a esto, pero he escuchado de algunos músicos que me dicen meterse a un grupo de alabanza está muy bueno por la calidad de música que tiene la música evangélica. Y escuché y de verdad tiene una gran calidad, pero resulta que no ensaya. Hablemos un poquito de la importancia del ensayo. Esta idea de me concentro y hago lo que tengo que hacer.
¿Qué pasa con una banda que no ensaya? Solo quiero exponerlo a la gente para que sepa la importancia de un ensayo desde alguien que ha trabajado en la música más de 20 años. ¿Por qué estás más de 20 años trabajando en la música? Claro, claro. Bueno, yo te respondería tal vez de acuerdo a cómo se maneja la banda internamente, ¿no? Y también de acuerdo a los objetivos, ¿no? Por ejemplo, una banda que toca eventualmente, ¿sí? Creo que es importante que ensayen, porque no están acostumbrados a tocar juntos, ¿no? Es importante que ensayen con cierta frecuencia, pues ya la frecuencia lo define la misma banda. Creo que una banda que ya tiene, por ejemplo, muchos años tocando juntos, si es que toca covers, por ejemplo, si es que toca covers, pues ellos decidirán cuánto ensayar, ¿no? Eh, si es que tocan música original, creo yo que el ensayo es inminente. O sea, de ley tienen que ensayar porque es música original, ¿no es cierto? Tiene su importancia muy diferente, muy personal para cada uno de los músicos y el grupo. Y pues creo que tiene esos dos contextos, ¿no? O sea, hay diferentes perspectivas de decidir cómo son los ensayos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy del grupo, muy de cada grupo, cómo hacerlo. Yo te digo, en mi experiencia he tenido bandas que se han ensayado un montón y otras bandas que no se han ensayado un montón, ¿Sí? ¿no? Ajá. Como tú dices, el hacer los deberes. Creo que es importante, haya ensayo o no, ¿no? Es importante hacer el deber. O sea, si es que hay ese compromiso de la banda, de los integrantes a sacar tal repertorio, creo que eso tiene que empezar en la casa. Para mí es así. O sea, hay que pensar, hay que empezar y incluso terminarlo en la clase, o sea, en la casa. Terminar de hacer el deber en la casa. Para llegar al ensayo y simplemente montar, corregir un par de cosas y listo. Pero, claro, uno cuando se dedica de lleno a la música, ya los tiempos se vienen cortos, se vienen muy cortos los tiempos. Entonces, a veces es difícil cuadrar ensayos. Yo creo que el músico es una de las profesiones más difíciles de cuadrar horarios, ¿no? Porque, claro, como son horarios irregulares en la mayoría de los casos, es difícil pues cuadrar un horario para esto, ¿no? Entonces, como te digo, ya depende de cómo se organiza el grupo. Puede haber ensayo, puede no haber ensayo. He tenido yo muchos conciertos que hemos ido ensayando y otros muchos conciertos que no hemos ido ensayando. ¿Sí? ¿Y hay un cambio en el resultado en el escenario? Yo te diría que no necesariamente. ¿Ya? A veces me ha pasado que los mejores shows son sin ensayo. O sea, en ciertos momentos, en cierto tipo de música tal vez, ¿no? Si es que a mí me pones, claro, a tocar un tema o un repertorio difícil de tocar, obviamente necesito ensayo, ¿no? Pero temas que ya estamos acostumbrados a tocar y ya no sabemos de memoria y hemos tocado años de años de años, creo que se puede manejar y optimizar el tiempo, ¿no? Pero como te digo, eso ya es una decisión muy personal, muy del grupo, ¿no? Entonces no te podría decir algo definitivo si es que vale la pena ensayar o no ensayar con tal grupo. Depende, ¿no? Músicos de jazz a veces ensayan, otras veces no. Es así. Y eso que es música dificilísima, ¿no? Entonces, eso como que cada uno se organiza. Es súper, hiper complejo. Lo has vuelto más complejo de lo que yo creía. Para mí, por ejemplo, sí es importante el ensayo, sobre todo cuando no conoces a los músicos. Bueno, depende de la propuesta, depende de justamente si es música original, si son covers, si es que hiciste los deberes o no hiciste los deberes, saber con qué músicos cuentas. Lo has planteado de manera tan amplia que me lo estoy replanteando. Y eso es lo lindo. Porque a mí me jode esto de que no existen ensayos. Yo sí necesito el ensayo. Solo para saber el tipo de propuesta que voy a mandar. Tengo escuela de dirección. Entonces mi escuela de dirección me obliga al ensayo. Justamente para corregir esas posibles cositas que estén muy flojas. O simplemente decir esto no se puede presentar. Pero entiendo que no es una ley. Y me lo planteaste de una manera que dije, wow, no, tengo que considerar todos esos aspectos. Porque claro, una banda de jazz que es muy difícil, la música es muy difícil, posiblemente no necesita un ensayo. Claro. Y sabiendo con quién estás contando. Ahora que volvió a Viuda, ¿cómo te sientes? Súper bien. ¿Sí? Creo que
estoy en un momento que disfruto igual o más de la música de Viuda Negra que antes, ¿no? ¿Sí? Sí. Eh, Tuvimos 12 años de separación. Entonces, volver tras... Justo te decía, yo no sentí que pasaron 12 años. ¿Tú lo sentiste? No, tampoco. Tampoco. Es increíble, realmente. O sea, si yo cuento los años, o sea, no lo puedo creer realmente, ¿no? Pero creo que vivimos ahora un buen momento con los integrantes actuales. Y nada, con las ganas de seguir creando material, con las ganas de seguir recorriendo escenarios, compartiendo con el público. Es interesante esto del público porque creo yo que ahora tenemos el público antiguo, el que nos seguía hace más de 12 años, y también un público nuevo que he visto en varios casos, muchos de ellos son hijos de nuestros antiguos fans. Qué loco. Sí, tenemos fans adolescentes, fans así que tienen ahora 20 años. De hecho, un día nos hizo una entrevista un chico que tiene cerca de 20 años, que antes era un niño. Entonces él nos entrevistaba y nos decía, no, cuando yo escuché su música tenía yo solo 10 años. Entonces imagínate, esa persona ahora es fan de la banda y nos está entrevistando. Entonces sí hemos tenido esos casos, ¿no? Me parece súper chévere, súper importante porque podemos explorar y seguir explorando un nuevo público. Es lindo. Me acordé del Quito Fest, no me acuerdo qué año fue. Que fue en el Ichimbía. 2010. Sí. Sí, es cierto, 2010. Que tocaron ustedes. Y me acuerdo que había esta canción cuyo coro dice guitarras en vez de metrallas, perdón, no sé. Guitarras como metrallas. Guitarras como metrallas. Pretendo, exacto. Que me acuerdo que mostraba su video en Argentina para la gente que me decía, ¿y el rock ecuatoriano qué tiene? O sea, Viuda Negra me parecía muy bacán y tus solos eran increíbles. Siguen siendo. ¿Cómo es tu proceso creativo al momento de hacer música para Viuda? Bueno, yo te hablo en dos etapas. Ya, por favor. La anterior, o sea, la antigua, ¿sí? Cómo yo componía los temas y ahora cómo compongo, ¿no? En la etapa antigua creo que mi proceso era 100% experimental. ¿Por qué? Porque yo no conocía muchos recursos armónicos, no sabía mucha teoría musical. Estoy hablando antes del año 2010, ¿no? El concierto, o sea, justamente para el tema de Pretendo. Ajá, y de los dos discos básicamente, ¿no? O sea, desde el 2002 al 2010 mi proceso creativo fue experimental. Yo no sabía la lógica de la armonía, no conocía los fundamentos teóricos musicales, ¿no? Que ahora sí los conozco. Entonces, en esa época... haciendo justamente un contraste, esta idea de la experimentación, hoy por hoy podrías entender y replantearte lo que hiciste. Claro. ¿Qué era lo que hacía que conectes para hacer las melodías que hacías? ¿Qué buscabas en esa experimentación? Claro, yo creo que uno era honesto con la música. Claro, sigo siéndolo, ¿no? En ese momento yo quería tocar lo que me sonaba bien. Básicamente eso. Sin muchas reglas, ¿no? Que este acorde mayor, este acorde menor, este séptima, ¿no? O sea, que me suene bien. Y por ahí, claro, se iba experimentando recursos, ¿no? Que ahora yo me doy cuenta y digo, ¿cómo hice esto? ¿Por qué se me ocurrió poner este acorde luego de este? ¿Y por qué modulé? ¿O por qué modulamos de una tonalidad a otra que no tiene nada que ver? Ahora, esto yo lo razono de una manera un poco más académica, por así decirlo, luego de los estudios que he realizado. Entonces, ahora mi comprensión es muy diferente, ¿no? Claro, sigo en eso de que quiero que me suene bien, simplemente, pero ya tengo ahí unos conocimientos, ¿no? Que es duro. Es duro también porque tengo conocimientos muy estrictos en algunos casos, en ciertas influencias, en ciertas corrientes, muy estrictos. Entonces, es como que el chip ahora tengo que volverlo a cambiar, ¿no? Entonces, después de la experimentación, ok, la parte académica, formal, y luego es como que contrario. Son posiciones contrarias en muchas ocasiones. Entonces, ahora trato de, pues,
tratar de sonar con la esencia de Viuda Negra, ¿no es cierto? Pero también con los conocimientos adquiridos. Es complejo, es muy complejo. Claro, eso, y yo iba a un punto que me hiciste reflexionar ahorita mientras lo decías. Pensé en la idea de la libertad. Y alguna vez tuve un debate con un amigo sobre la libertad. Quisiera preguntarte para ti, ¿qué es la libertad? Para entrar desde esa premisa. Bueno, la libertad es elegir lo que uno desea hacer. Básicamente, tienes varios caminos, uno elige cuál es el que más te gusta o más te conviene o cuál más te atrae. Entonces, en el proceso creativo, hablemos del antes. Está esto de hago lo que quiero y lo que creo que me suena bien, lo cual es totalmente válido y creo que es un acto muy grande de la libertad, de hacer lo que uno quiere dentro de los gustos, y esa es la elección y la vas construyendo, sobre todo cuando haces arte, porque la estás construyendo, no es algo que está plasmado en papel o una grabación y la repites. Y de ahí entra este segundo proceso que dices, ya tienes todo el conocimiento académico, un montón de recursos. Lo que me llevó a la idea de tal vez somos presos de nuestros pensamientos. No sé si te ha pasado eso, pero también me lo has definido desde la idea de puedo escoger. ¿Desde dónde vienes a escoger? ¿Desde el conocimiento o desde el desconocimiento? Claro, es súper complejo porque ahora uno dice, ok, ¿qué es lo que quiero hacer y para qué? ¿No? Entonces, esta canción o esta obra musical quiero hacer ¿con qué objetivo? ¿Con tener más mercado? ¿Con seguir sonando a lo que a mí me gusta? ¿O cualquier otra razón? O sea, ¿el objetivo es necesario para poder ejecutar tu libertad? Yo creo que sí. ¿Ya? O sea, hoy por hoy yo lo veo así. O sea, ¿cuál es el objetivo de este tema musical? ¿Quiero tener más seguidores de la banda o simplemente hacer música honesta? Que ambas son posturas válidas, ¿no? Yo creo que uno tiene que equilibrar. Porque claro, uno no compone para que no sea escuchada la música. Eso es muy falso, ¿no? Uno compone para que sea apreciado por poca, mucha gente, ¿no? Entonces, sí es importante, yo creo, establecer los objetivos. Pero de ahí nace también los objetivos de la banda. O sea, encima de mis objetivos personales están los objetivos de la banda, ¿no? Entonces, eso es súper importante. O sea, ¿qué es lo que pretendemos con la banda? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo, mediano plazo? Entonces, detrás de toda esa planificación, objetivos, después ya pues va la parte de la composición, ¿no? Y se refleja generalmente. ¿Y cómo ha sido este empatar con justamente los músicos de la banda? Estos objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos, si puedes decirlo? Tanto individuales, me gustaría más saber los individuales que los de la banda. Claro. Bueno, mis objetivos personales es seguir componiendo música. Yo quisiera tener en el corto o mediano plazo ya un nuevo disco, un tercer disco con Viuda Negra, ¿no? También va por ahí los objetivos de la banda, ¿no? De paso. ¿Qué me interesa? Pues seguir en la música original. Yo hago también covers con mi otra banda, The Mash, ¿sí? Con la cual ya tengo muchos años también, a partir del 2013 prácticamente estoy con ellos. Ya son casi 9 años, ¿no? Qué locura, ¿eh? Sí. Entonces, perdón, paréntesis. ¿Qué has sentido que has adquirido con una banda de covers? Bueno, la banda de covers me ha dado mucha experiencia, creo yo. O sea, también me ha ayudado a conocer los diferentes tipos de mercados que hay en la música, en el Ecuador, básicamente, ¿no? Me ha ayudado a entender qué repertorios funcionan, cuáles no funcionan. ¿Cómo esa interacción directa con el público? Claro, Ya. claro, porque claro, a la final la banda de covers lo que busca es ser contratada. Claro. Ser Es contratada. un negocio, sí. Ser contratada generalmente en lugares privados, ¿no? Eso es lo que le interesa a una banda de covers. También pues nos solicitan para matrimonios, para eventos corporativos, todo tipo de cumpleaños, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que abajo vamos a poner el número para que contacten. Entonces creo que la banda de covers, en este caso The Mash y muchas otras que he tenido, me han ayudado a tener experiencia en los diferentes repertorios, en el pop, en el rock. He tocado música latina,
tropical. O sea, he tocado realmente de todo, ¿no? Música del recuerdo, funk, reggae, etcétera, ¿no? Pero claro, Dimash se dedica más a lo que es el rock, pop, latino y en inglés, ¿no? Va por ahí más o menos. Entonces, eso ya me ha dado gratos momentos de compartir con la banda, con el público que le gusta este tipo de música, ¿no? Entonces creo que sí te da una experiencia diferente a una banda de música original, pero también válida, ¿no? También es importante sentirse bien en los dos lados, en mi caso, ¿no? Tanto en la banda de covers como en la banda de música original. Pero eso es lo que te trae. Y volviendo a los objetivos. Entonces decíamos como... Ajá. Digamos que el objetivo de una banda de covers sería el comercial. Y en el... Ahorita, o sea, justamente con Viuda, tener que sacar un tercer disco es el objetivo de los integrantes, ¿no es cierto? ¿Sientes que puedes explorar más en ti? Siempre hay cómo explorar más en lo que uno puede pretender proponer. Y cuando decías esto de un músico no hace música para no ser escuchado. Yo alguna vez, justamente en pandemia, hice el símil con la idea del árbol caído, si suena o no suena. Filosóficamente, es una gran pregunta. Yo pienso que a veces los músicos somos ese árbol caído. Estamos componiendo, es mi caso, yo estoy trabajando casi todo el tiempo con música, pero no he escuchado mi música. Entonces, ¿de verdad soy músico? Tener esa simbiosis con la gente de la música que tú haces es importante. Ahora recién tuvieron su concierto en San Gabriel. ¿Cómo sentiste a la gente que fue a verles? Súper chévere. O sea, realmente muy emocionante. Demasiado emotivo, creo yo. Volver tras tantos años, 12 años, y volver a esos mismos fans, volverles a ver, ¿no? Y ya nuevos, como te decía antes, ¿no? Porque lo que vi en videos, la puesta en escena, el juego de luces, decía, wow, qué lindo, qué bien. Sí, la experiencia en los 2 conciertos que tuvimos ahí en el Teatro San Gabriel fue súper interesante. El lugar, primero, lindísimo, ¿no? Es un teatro remodelado, con todas las de ley, sonido, luces, pantalla, humo, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un gran escenario para tocar, ¿no? Y nada, pues el público súper bien. O sea, realmente sentir esa reciprocidad al esfuerzo que hemos hecho, que hacemos, es muy, muy, muy bonito, realmente. O sea, escuchar que cantan todas las canciones de memoria, niños, mamás, papás, etcétera, es muy, muy gratificante para el músico realmente. Y pues con Viuda Negra creo que hemos dado un buen paso para nada planificado, para nada ¿Cómo fue, esperado. pero si puede ser como inferente al respecto? Claro, bueno, realmente dentro de las expectativas de los integrantes actuales no estaba volver al regreso de Viuda Negra, por así decirlo. Voy a hacer no un paréntesis en sí. A veces la gente ignora, a veces es muy romántica la narrativa sobre el tener una banda y el volverse a encontrar o no. Entiéndase que no deja de ser un trabajo, y más en ustedes que han trabajado toda su trayectoria. O sea, ya les digo, para mí, la vez que yo les vi tocar en el Quito Fest, pensaba en, yo algún día quiero estar en ese escenario, por lo que representaba el Quito Fest. Han pasado de eso más de 12 años y pienso en que todas las cosas que conllevan llegar a un Quito Fest no es una cuestión de somos una buena banda y nos vamos a subir porque tenemos una buena historia, Claro. sino todo el trabajo. Y a veces como que se anula eso, ¿me explico? Se anula la idea de que porque queremos contar nuestra historia de cómo tocamos música que representa la narrativa que indica el disco o nuestra temática musical, se olvida o no se desaparece o se disuelve la idea de los ensayos, por un lado, el trabajo compositivo y el generar contactos, el hablar con las personas, el hacer solo un afiche ya es trabajo y todo lo que eso conlleva. ¿Podrías contarme un poquito de eso justamente para entrar en lo que es volver? Claro. Bueno, es armar un equipo. Volver es armar un equipo, ¿no? En este caso nosotros tenemos gente que se dedica a la parte visual, a la parte de hacer videos, multimedia, etcétera. Los músicos, los compositores, el management. Entonces cada uno tiene su rol asignado.
Y como te digo, es importante tener objetivos claros como banda, ¿no? Entonces, se va generando el trabajo de cierta manera ordenado, ¿sí? Que conlleva a un resultado, ¿no? Eso es lo que hicimos en la anterior época, hasta que nos disolvimos. Y creo que resultó de una u otra manera. O sea, tuvimos resultados, tuvimos seguidores, tuvimos 2 discos, muchos conciertos, muchas giras, ¿sí? Pero claro, no es de la noche a la mañana, ¿no? Es tal vez hacer los contactos precisos, tener buenas relaciones con esos contactos, llevarse bien con las bandas. Es importante, súper importante, con las bandas hermanas, las bandas del mismo género, en este caso. Entonces yo creo que va sumando, cada vez va sumando, va sumando. Y pues ahora tenemos esa ventaja de que construimos un trabajo previo que ahora lo volvemos a generar. ¿Lo sentiste aparte? O sea, es que pienso que es como una casa abandonada. Claro. Y dentro de todo, en la estructura sigue, me explico, se puede deteriorar ciertas cosas, obviamente, pasan el tiempo. Pero nada que una manita de gato no, no ayude. Mal chiste, Sí, perdón. justo. Y, y dices, ok, vamos a retomar esto. Claro. O sea, es complejo porque toca volver a organizar las cosas, pero con una ventaja de que ya tenemos un trabajo previo. Ujú. La gente ya nos conoce, tenemos redes sociales, que ya tenemos los seguidores. Hoy en día, redes sociales es ¿Cómo mucho. era? Vamos a hacer ese contraste ya. ¿Cómo era antes? Bueno, antes apenas había YouTube, de lo que yo me acuerdo. Claro. Apenas. Ni siquiera teníamos canal. No teníamos canal de YouTube, simplemente era un medio que estaba ahí, Me pero acuerdo que casi... las productoras antes sacaban desde la productora el video que habían hecho para tal banda. Y me acuerdo que hubo una productora específica en un momento específico, 2010 justamente. Creo que era la misma que les hizo el video de Pretendo. Creo que es la misma que la que sacó una de Alicia, otro de Sick, que eran bandas que eran del momento. Y solo en ese canal podías encontrar los videos, perdón, de aquella época. Sí, puede ser, claro. O Claro, sea, claro. no había el canal de la banda. O sea, no éramos. No era. Sí, podías tú tener como un usuario, era como una especie de red social. Pero bueno, el trabajo del YouTube, por ejemplo, era esto de. Yo pongo un video y ya, lo tenías como guardado. Y era una red social. No lo pienso. Ahorita son canales y son canales de contenido. Lo que estoy haciendo ahorita Claro, es un contenido, un canal. claro. Que de cierta manera me reconoce a mí como generador de contenido y ergo después haré otras cosas. Pero antes no había eso. O Claro. sea, antes solo era la radio, ciertos canales de música ecuatoriana, mis bandas nacionales, que también les pasaban a ustedes, y YouTube para saber que podías como encontrar el video ahí o la canción, porque tampoco había plataformas, tenías que comprar Claro, el disco. Y claro. había esta idea de comprar un disco. Puedes narrarme qué era estar ahí adentro. Claro. Bueno, en esa época los medios disponibles eran, como dices, YouTube, pues solo para ver. Casi nadie tenía su propio canal, como tú dices, ¿no? Teníamos el correo electrónico, Perdón. básicamente. El Messenger. Estábamos conectados para hacer contactos, tener comunicación interna y externa. Ujú. Teníamos en ese entonces viudanegraonline.com. Yo era el manager de eso, ¿no? El community manager que viene a ser ahora, que en ese entonces no se lo conocía así. Entonces teníamos esos medios y nada, el teléfono, nada más. Prácticamente tener los contactos precisos, como te decía antes, ¿no? Teníamos identificados quiénes eran los contactos en Guayaquil, en Cuenca, en Ibarra, en Loja, etcétera. Y así logramos conciertos allá, en todos esos lugares, ¿no? Obviamente los contactos en Quito también, pero no había más. No había más. Ahora pues ya es un lujo lo que se tiene ahora. Todo el mundo está al alcance, ¿no? Claro. Facebook, que Instagram, que Twitter, que el mismo correo electrónico sigue siendo, WhatsApp, ¿no? Entonces son medios completamente diferentes a lo que había antes. Y así, ¿y cuál es el planteamiento ahorita, por ejemplo, de sacar un nuevo disco? Ya no significa sacar un disco. Claro.
ahora ya tienes Spotify, por ejemplo, Claro. ¿no? Y todas las redes sociales, Deezer, redes musicales, ¿no? Entonces, sí, el planteamiento sería tener, por supuesto, un trabajo, un tercer trabajo, tercer disco, pero con estos nuevos medios que hay ahora, ¿no? Tal vez sí lo hagamos en disco físico, realmente no hemos conversado al respecto, probablemente sí, pero hay estas herramientas digitales que hoy en día están en boga prácticamente. ¿Cuál es el valor de tener un disco? Yo creo que el disco es algo tangible. Creo que sí es importante el medio físico, ¿no? Es un recuerdo, ¿no? Que puedes tenerlo en algún lugar de la casa, que dices, ok, aquí está mi trabajo, aquí están mis recuerdos, etcétera. Entonces yo creo que el medio físico como un disco es importante, creo yo. O sea, si me preguntas a mí, ¿hacer un disco físico o no? Yo creo que sí, aparte de las opciones digitales. Y te recomiendo ese podcast que grabé con Cucho con Q. Te mando un saludo, Cuchito. Él tiene un alter ego que se llama el profesor Nostalgia. Y él ha hecho un análisis que me pareció brutal sobre la idea del ritual. En todo teníamos antes un ritual. Entonces narramos un poco en ese podcast de cómo es que los niños veíamos los supercampeones a una hora específica de la tarde. Y en esa hora no había ni un solo niño en el parque, pero pasado esa media hora, todo el mundo estaba jugando fútbol afuera. Era una idea de ritual. Pienso que tener un disco era un ritual. Yo me gusta tener discos. De hecho, vino Gianni y me dejó su disco. Este es mi disco favorito, creo que de la vida. Necesitaba tenerlo físico, aunque no tengo dónde escucharlo. ¿Crees que se posterga un legado desde ese lado tangible, desde ese lado material? Yo creo que es importante el lado material. Creo que es algo que se necesita especialmente para los de nuestra generación. Tal vez para los jóvenes adolescentes no comprendan posiblemente lo que es. Es que justamente falta el ritual. Claro. Entonces, si no tienes como ese momento de... No sé, te has de haber comprado un disco. O me contaste hace un rato que tenías tu amigo que te daba los discos, ¿no? Claro. Había un ritual de tener el disco físico, de abrir, de sacar, de ponerlo, de sentarte a escuchar, porque lo hiciste para eso. Claro. Yo conservo todavía los discos. Claro, como tú dices, ahora ya no hay dónde escuchar. Las computadoras ya no te vienen con el CD, el driver, ¿no? Pero hay que buscarse los medios para lograr tener ese medio, ¿no? Creo que es súper importante el material, o sea, tener plasmado, porque no solo la música, sino también hay un arte gráfico, hay una dedicatoria, ¿sí? Que eso sirve incluso como legado, o sea, pasar después de unos años a ver, ok, qué hizo o qué trabajo hice, entonces ahí está plasmado básicamente, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante el bien material. Como te decía, los jóvenes niños no saben lo que es eso, ahora solo ponen play al Spotify o al YouTube y listo. Qué loco, qué triste. No, pero bueno, también es que nosotros venimos cargados de esa nostalgia. Claro. Tal vez nosotros en ese momento, como era la forma, no lo valorábamos tanto. Yo sigo pensando que un disco material es un lindo legado. Gatito, sí. Para no quitarte más el tiempo, ha sido ya 1 hora y 10 minutos. Wow. No ha parecido. No, y seguiría conversando. Me gustaría tener una segunda parte para hablar de cosas como muy específicas, justamente en material de música. Hay un programa que quiero sacar en un futuro que lo quiero decir ahora, que se llama 4 productores, un sampler. Entonces es una idea original de Andrew Wong, que es un productor canadiense. Entonces te quiero hacer partícipe de eso. Por favor, muchas gracias. Va a ser muy bacán, la verdad. Y nada, o sea, deseándote siempre lo mejor en cuestión de tu crecimiento, tanto como docente, como músico en esta nueva etapa de Viuda. ¿Cuáles serían tus expectativas? ¿Con Viuda Negra? En tu vida. En general. Bueno, creo que estoy contento con mis actividades actuales, ¿no? Que es la docencia en una institución educativa, tocar en una banda de música original como es Viuda Negra, y también tocar con una banda de covers como es Demás. Creo que estoy bastante contento con estas actividades. Me gustaría seguir. Yo creo que
por ahí va la cosa, seguir desarrollando cada proyecto, cada vez mejorando. ¿Ya dónde iría? Pues muy buena pregunta. Uno nunca sabe, ¿no? Realmente. Fíjate que recibimos una invitación con Viuda Negra a tocar en Nueva York. ¿Sí? ¿En serio? Claro. Eso es exclusivo, ¿no? Nadie lo sabe. Sí, hace poquito tiempo. Entonces son cosas que uno no se espera. Entonces, creo que no me gusta mucho hacerme, digamos, estos planteamientos a futuro, porque realmente de lo que uno piensa que va a pasar, realmente a veces no pasa, ¿no? Entonces yo más bien prefiero mantenerme en el presente, vivir el presente, y me gustan estas actividades. Estoy feliz realmente realizando este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con la escena? La escena metalera, ¿no es cierto? Sí. La escena metalera. Bueno, hace falta un impulso importante, como hablábamos tras cámaras. Hace falta volver a esa organización de conciertos como la había antes. Yo me acuerdo que antes del 2010 había bastantes festivales en varias ciudades del país, ¿no? Había un movimiento metalero definido y bien fuerte, ¿no? Yo me acuerdo esos escenarios con un público de 3,000, 5,000 personas, 10,000 personas. O sea, sí había ese. Y no solo para ver a Viuda Negra, no. No, claro, era como la comunidad. Exacto, a ver un festival de varias bandas, ¿no? Sí siento que ha bajado, ha menorado hoy en día. Sí creo que hace falta un impulso ahí. Es importante que se unan, tal vez hagan alianzas, organizadores o las mismas bandas, ¿no? Para lograr más movimiento musical que tanto hace falta en el medio metalero. Sí, es necesario. Alguna vez di una masterclass por justamente promocionar una banda que tuve en Cuenca. Y vinieron personas que eran justamente metaleras. Entonces, yo trataba de romper en esta masterclass en manejo justamente de bandas ciertos estigmas. Como tengo que trabajar tal vez con metaleros. Hoy por hoy ya no vivimos en un mundo donde las escenas o estos géneros como que se apartan. Pienso que hoy por hoy escucho propuestas muy interesantes y una mixtura muy interesante. Invito a justamente a la comunidad a abrirse, a seguir escuchando música. Creo que toda la música te aporta en algo. Y si no te gusta, no la escuches. Y se acabó. No es tanto como nuestras generaciones que pertenecíamos a grupos. Pienso que hoy por hoy vi un meme que decía: gracias Bad Bunny por sacarme de esa pesadilla que se llama ser rockero. Me gustó como meme. Pero dentro de todo sí se veía como una pesadilla. Pasaba, bueno, yo por lo menos en una época de rockero de mi vida, pasaba peleándome con todos los grupos. Qué gastadera de tiempo y energía, que lo veo con madurez de cierta manera y digo, ya fue. Pienso que lo que proponen como viuda, lo que propones tú, lo que seguirás proponiendo, porque yo te deseo una vida larga, llena de música, va a ser bueno. No me importa quién lo escuche, porque quien ha tenido el placer de escucharte, para mí es un placer, sabe qué calidad de persona está reflejada en la música que pasa por vos. Entonces yo te agradezco un montón a ti. Gracias por tus palabras, Jorge. No, realmente, qué chévere. La admiración es mutua, realmente, como músico que eres, como pianista que eres. Te he visto tocar varias veces. Compartimos escenario una vez, ¿no es cierto? Sí, claro. Una vez. Y como también amigo y compañero de la universidad, realmente... Eso que no fue mucho, de hecho fue más para despechar, pero... No, bueno, realmente la admiración es mutua, más bien mi agradecimiento muy, muy sincero para ti. Y esta es tu casa, cuando quieras, ven, charlamos, hacemos música y yo te digo, te hago ese compromiso para formar parte de ese proyecto que quiero hacer ahora. Y nada, ¿dónde te encontramos en redes, tanto a ti como tus proyectos y demás? Bueno, yo tengo Instagram, Facebook, básicamente. Tengo también por ahí un proyecto próximo a realizarse como trabajos propios, trabajos míos, ¿no? Espero poder producirlos y tener listo en Spotify pronto. Qué lindo. Tengo ya unas composiciones, pero hace falta ya materializarlo, ¿no?
Estoy como Mauricio Maldonado, Gato Maldonado en Facebook, Instagram, básicamente por ahí. Mi banda Viuda Negra también tiene esas redes sociales y de igual manera The Mash. Con esos proyectos estamos por ahora y pues, no, más bien gracias a toda la gente que nos ha escuchado y gracias a ti por la invitación. Realmente para mí es un placer, realmente. Y te deseo todo lo mejor en tus programas. Estaba hiper pensado tenerte acá porque decía, necesito un tecladista. O sea, pero no hablamos tanto del teclado. Creo que en algún momento, y espero que se repita, porque eso le decía al Ren hace no mucho, porque él me decía, ¿y qué fue las segundas partes que se prometieron? Y digo, no, necesito que exista un tiempo de cambio. Pienso que el cambio es una cuestión, es lo único constante en nuestra vida. Entonces me imagino que dentro de algún tiempo nos volveremos a ver y hablaremos de los cambios. Y siempre hay un tema de qué conversar. Y es bonito, creo que el espacio y lo que hablábamos tras cámaras, justamente de que esto para mí es una colección de conversaciones, que quien lo disfruta y quien lo ve, que hay gente que lo hace, me sorprende, te soy sincero. Me quedo muy agradecido con la oportunidad de saber que por un momento en mi semana tengo a alguien muy interesante con quien conversar y en este caso fuiste vos. Y te agradezco un montón, gatito. Y igual les agradezco a todas las personas que nos han visto hasta este punto. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse a las redes del gato, que viene un disco de él. Eso es una premisa muy bacán. y nada, nos estamos viendo la próxima. Topes. Gracias. Y ya.